El tema que quiero trabajar hoy es el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? ¿Quién hace el diagnóstico? ¿Y para qué sirve el diagnóstico? En general, las terapeutas recibimos niños, padres a consulta, algunos con diagnóstico ya realizado, muchos con diagnóstico médico. Durante mucho tiempo existió la creencia de que el resto de los terapeutas no médicos teníamos que seguir los lineamientos del médico. Por suerte, en este momento eso se ha modificado, porque el diagnóstico en realidad es un análisis que nos permite tomar una postura respecto de la realidad que estamos observando. En el caso de los niños, de las problemáticas que vienen a consulta. Y el diagnóstico médico puede o no coincidir con el diagnóstico, en nuestro caso, con el diagnóstico neuropsicológico. ¿Y qué es el diagnóstico neuropsicológico y para qué nos sirve? Lo que buscamos en neuropsicología siempre es encontrar una relación comportamiento en todas las áreas de las valoraciones cognitivas, la relación entre el comportamiento y el funcionamiento del sistema nervioso, para buscar posibles causas y sobre todo para buscar etapas de rendimiento. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve una valoración bien hecha, nos sirve para luego ir a toma de decisiones respecto de a dónde vamos con la terapia, quiénes intervienen en la terapia, cuáles son los terapeutas, si son varios terapeutas, cuáles son los terapeutas ejes, que son los terapeutas que coordinan el resto de los terapeutas por la problemática, no por la profesión. Por ejemplo, aparece un niño en consulta donde una de las problemáticas es el control de esfínteres y el lenguaje, con un comportamiento de hiperactividad. ¿A dónde apuntamos y qué cosa es el primer terapeuta o el terapeuta eje? ¿Podríamos pensar es el psicólogo, es el neuropsicólogo? Puede ser, pero en realidad, porque lo primero que habría que trabajar es el trastorno de comportamiento hiperactivo. Si ese niño no logra frenar la hiperactividad, no va a poder prestar atención y no se va a poder ingresar a trabajar un programa para poder lograr el control de esfínteres. Entonces es probable que el terapeuta eje en ese caso sea un neuropsicólogo. Pero el tema más importante por el cual consultan los papás es la ausencia del lenguaje, con lo cual lo importante, una vez que se logre disminuir los comportamientos hiperactivos, es que tome mucho protagonismo la terapeuta del lenguaje, que es quien se va a encargar de estimular a ese niño y de bajar programas a los padres para el logro de la adquisición del código lingüístico. Tenemos que tener en cuenta que un niño sin lenguaje es un niño, si decodifica, si entiende el lenguaje de los demás pero no puede hablar, o decodifica parte pero no puede hablar, es un niño que tiene una mente atrapada en un cuerpo. En consecuencia, los comportamientos que pueden ser de agresión, de golpes, de llanto, de gritos, son una expresión de necesidad de comunicar lo que no puede hacer con el lenguaje. Está absolutamente comprobado en la clínica que una vez que los niños logran poder comunicarse, logran el código lingüístico, aunque no sea completo, modifican su modo de estar en el mundo. Empiezan a ser niñitos alegres, con muchas menos rabietas. A veces los comportamientos hiperactivos también ceden, porque debemos recordar que el lenguaje es lo que nos hace humanos y es lo que nos permite el desarrollo de la inteligencia. Es el material del lenguaje interior y es el material del pensamiento. Entonces, es lo que nos permite llegar a las abstracciones más elaboradas y nos permite lograr la lógica, ni hablar de la importancia del lenguaje para el aprendizaje de la escolaridad, del código lectoescrito y matemático. Por eso, quienes trabajamos lenguaje somos apasionados por esto y el interés en estas mini conferencias es justamente aportar a los profesionales y a los papás la importancia en el desarrollo y adquisición del lenguaje en etapas oportunas. Un tema muy importante respecto del rol de los terapeutas
cuando realizan un diagnóstico y una valoración es tener en cuenta qué tipos de valoraciones. Son escalas, usamos escalas propias, usamos escalas para la lengua española y particularmente argentina, usamos pruebas de valoración que son validadas en nuestra población. Generalmente no es así, nos movemos por escalas y pruebas de valoración que son sobre todo americanas, traducidas al español, ni siquiera con un lenguaje exacto del que usamos en Argentina y mucho menos tampoco de las zonas según la zona. Yo soy de la ciudad de Córdoba, tenemos también modos y palabras que no son propias y no está adecuado a la lengua que deberíamos valorar para ese niño. Entonces el nivel de relatividad en los resultados es importante. ¿Y qué buscamos cuando tomamos una valoración de este tipo? Buscamos sumar y llegar a un score de porcentajes. ¿Existe una edad del lenguaje? ¿O buscamos calidad en el lenguaje? Por supuesto que mi postura es, después de tantos años de experiencia clínica, es buscar calidad. No existen edades del lenguaje, existen algunas aproximaciones mínimas. Por ejemplo, se habla de una edad del lenguaje de contar la cantidad de palabras que tiene un niño. Eso realmente ¿para qué sirve, no? Los niños que no tienen ninguna dificultad desarrollan el lenguaje muy rápido. Ya cuando hablamos en las etapas prelingüísticas yo lo pude describir. Y un niño de 3 años, sobre todo si es una persona, si es una niña, va a tener un lenguaje bien construido en su aspecto morfosintáctico, en su estructura y en plena adquisición de significados. Y hay otros niños de 3 años que tienen un lenguaje sumamente acotado. Sí, ya lo describí antes, es importante que un niño a los 3 años que no hable luz roja, por supuesto. Importantísimo, inmediata consulta y inmediata estimulación por el tiempo que le queda para la escolaridad y porque el lenguaje es una función absolutamente compleja que necesita el aporte de muchas zonas de la corteza cerebral que no se pueden estimular en muy poco tiempo. ¿Y por qué buscamos calidad? Porque importa que lo que posee tenga sentido, que el lenguaje que el niño dice no es tan importante si hay algún fonema o varios fonemas que no son correctos. Sí es importante que lo que el niño diga tenga sentido, pueda comunicar, se parezca al lenguaje que está escuchando. Es una parte de la palabra, eso también es orientador. Si los niños dicen la última parte de la palabra y sí comprende el lenguaje del otro, podemos pensar, es un indicador de pensar que se trata de una patología de tipo expresiva, una patología motora, una patología de combinatoria de fonemas. Estaríamos hablando entonces de una zona hipofuncional que sería el área de Broca, para los que conocen neuro. En cambio, si el niño tiene muchas palabras que son neologismos, porque les son muy propias, que si bien es cierto que existen palabras que donde los niños en el desarrollo tienen palabras propias o inventan palabras, cuando pasa el tiempo, entre 3 y 4 años, y los niños utilizan un lenguaje que si uno no discriminara pensaría que habla, pero es imposible comprenderlo. Por ahí alguna palabra está correcta y el resto está plagada de neologismos, de palabras deformadas que le son propias. Tenemos que pensar que ese lenguaje puede pertenecer a otra área disfuncional, que sería el área de Wernicke, que nosotros llamamos entonces lenguaje comprensivo. En el DSM se habla de TEL, también así como en el TGD se habla de trastorno específico del lenguaje, y no está claramente definido cuál es la patología, desde dónde miramos cada patología. Eso va a ser motivo entonces de un próximo encuentro con ustedes.